Vale, sobre los paraísos fiscales que yo quería hablarte, al parecer hay un tratado, el de Lisboa, que básicamente prohíbe prohibirlos. Entonces, ¿qué mecanismos o qué opciones tenemos para darle la vuelta también a eso? ¿Cómo podríamos coger a los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales, el 90% de ellos, vamos a ver, los dos países del mundo que más se oponen a los paraísos fiscales, hay dos países que se oponen muchísimo y otro al que le vienen bien. Los dos que se oponen mucho son Estados Unidos y Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña, en territorios de lo que fueron su antiguo imperio británico, que actualmente coinciden con dominios británicos en los que en todos ellos la jefe del Estado es la reina de Inglaterra, ahí está el 90% aproximadamente de los paraísos fiscales, empezando por el que hay en Londres, en la propia City. El tercer país al que le vienen bien es a China. No digo que los potencie ni nada, pero que le vienen bien. Porque sus problemas, su problema no es ese y ellos viven una suerte de nacionalcapitalismo muy potente al margen de la globalización, igual que el hindú o igual que el de otras potencias emergentes. Entonces, para suprimir los paraísos fiscales es muy fácil, mañana se podía hacer. Basta con que los estados que tienen paraísos fiscales los cierren. O basta con que la ONU, por ejemplo, aprobara la supresión de los paraísos fiscales y los declarara ilegales, o el G20, que hace tiempo que no se reúne, declarara también ilegales a los paraísos fiscales. Hay algunos estados que están a favor de la supresión y algunos de estos estados no son precisamente. Por ejemplo, a Alemania en estos momentos no le vienen demasiado bien en los paraísos fiscales. Hace otras cosas muy criticables, no voy a. Pero bueno, en este sentido, por ejemplo, a Alemania le perjudican, evidentemente a España pues también le perjudican. Los paraísos fiscales única y exclusivamente benefician a las grandes fortunas, a los grandes bancos, a los grandes proxenetas, a los grandes traficantes de armas y a los grandes traficantes de drogas y de dinero. Esos son los únicos que les benefician. Suprimir los paraísos fiscales es cuestión pura y simplemente de voluntad política. Implantar la tasa Tobin también es pura y simplemente cuestión de voluntad política. Hacer banca pública es también simplemente, única y exclusivamente cuestión de voluntad política. Incrementar los servicios sociales y los servicios públicos es simplemente cuestión de voluntad política. ¿Cómo podemos hacer frente a todo eso? Haciendo política en serio, desde un punto de vista de lo que sería la política en el sentido platónico aristotélico de la palabra. Vale. ¿Y tú crees que los ciudadanos tenemos algo que hacer en esa voluntad política? ¿Somos responsables también de lo que pasa a lo mejor por tanto pasotismo? Porque nos hemos desentendido mucho de la cuestión, mayoritariamente. Entonces, ¿qué le podemos plantear a la gente? Hombre, para que Gil robara manos llenas en Marbella tuvieron que estar votando por mayoría absoluta a Gil durante bastantes años. No me pueden decir ahora los de Marbella, es que yo no sabía. Todo Dios sabía en Andalucía, yo que vengo de allí, que Gil era un chorizo. Pero votaban a un chorizo. Es que los italianos no saben quién es Berlusconi. Todos lo saben hasta los obispos, saben quién es Berlusconi. En muchas ocasiones yo, que no me gusta nada el paternalismo, ni me gusta nada ser políticamente correcto, me gusta ser políticamente incorrecto porque la corrección política la detesto, porque muchas veces conduce a la hipocresía. Creo que a los ciudadanos hay también que exigirles que se pongan en su sitio. O sea, a mí me cuesta mucho entender cómo mucha gente, por ejemplo, pues no está ahora echándose a las calles simplemente por defender que los hijos que tienen ahora, cuando tengan 65 años, tengan derecho a una jubilación. Porque todos los que tienen hijos entre los 5 y los 35, de seguir las cosas como siguen, cuando lleguen a
viejos no van a tener jubilación. Ahora, dicho eso, digo también, los ciudadanos tienen una venda en los ojos en muchas ocasiones porque el sistema, por medio de una información manipulada, se encarga de que tengan esa venda en los ojos. ¿Cómo se da hoy en día un golpe de Estado? Cuando yo tenía 20 años se daba sacando en el caso español la división acorazada Bruneta a la calle, la maestrazgo, que por cierto era la que estaba en esta zona, a la calle, sacando la brigada paracaidista a la calle y tomando los centros de las ciudades más importantes. ¿Cómo se da un golpe de Estado hoy en día? Con 5 canales de televisión privada. Si no, que se lo pregunten a Berlusconi. Sí, mira, quiero también preguntarte por algo que se habla mucho estos días, que es una renta básica ciudadana. Esa medida, ¿cómo te la planteas tú? Yo estoy a favor de la renta básica. Tanto lo que se conoce como renta básica universal se puede perfectamente pagar. Lo que pasa que pondría en cuestión la esclavitud frente al capitalismo. O sea, que no se pone en marcha no porque no existan medios. Además, antes decía que dinero hay de sobra. O sea, que, no sé, a lo mejor lo que había que hacer era invadir Gibraltar y Andorra, por ejemplo. En fin, es una broma, pero dinero hay de sobra. Lo que pasa que está donde está. Y por lo tanto, bueno, yo lo que creo es que en estos momentos es perfectamente factible solucionar absolutamente todo, porque por los medios, digamos, informáticos, por las nuevas tecnologías, podemos controlar el dinero que hay, a su vez podemos controlar el dinero que hay para que paguen los impuestos que hace falta que paguen los que tienen que pagar impuestos que no pagan, porque ya sabemos que en España los que menos impuestos pagan son los ricos, y más con la SICAV y con las exenciones fiscales que tienen, por un lado, y eso nos daría de sobra para que hubiera una renta, digamos, de vida digna de aquellas personas que no tienen empleo. Yo lo considero un inicio. Se está hablando de una cantidad de 670, 625, 675 euros mensuales por persona, no por unidad familiar, ¿no? Para, digamos, o por pareja, ¿no? Por pareja serían 1000 y algo. Bueno, algo que permita a las personas sobrevivir con dignidad. ¿Es factible? ¿Hay dinero? ¿Por qué no se pone? Porque es mucho mejor tener personas que estén dispuestas a ser esclavos, con tal de poder comer caliente una vez al día. Entonces, Carlos, esta condición a la que nos están llevando de deterioro social, de ya pobreza, es un instrumento de poder. Claro, claro. Las crisis pueden generar dos soluciones. O miedo, miedo a perder el empleo, miedo al futuro, miedo al que será, miedo a que no me peguen un palo, porque hay que salir a la calle, o miedo, o en ocasiones rebeldía y levantamiento. Y ahí tengo que irme necesariamente a América Latina. En América Latina, en varios países de América Latina, durante los años 90 del siglo pasado, se hizo exactamente lo mismo que nos están haciendo ahora en Europa. Exactamente lo mismo. Argentina, por ejemplo, tenía un estado del bienestar bastante decente que en su momento habían construido los peronistas. ¿Ves cómo soy políticamente incorrecto? Pero es que las cosas hay que decirlas como son. General Perón construyó un estado del bienestar en Argentina que no existía. Ese estado del bienestar fue desapareciendo, hundiéndose y se fue privatizando. A su vez lo privatizó otro peronista de derechas, íntimo amigo de Felipe González, llamado Carlos Menem. Carlos Menem, la dictadura primero y Carlos Menem después acaban de desmontar todo el Estado social. Y eso acaba provocando en Argentina el corralito
y el hundimiento total de Argentina del que ahora está saliendo. Gracias, en este caso, a los peronistas de centro-izquierda, en concreto a Néstor Kirchner en un primer momento y Cristina ahora. En el caso venezolano, un país riquísimo que nada en petróleo, se produjo una situación también igual. Entonces, el pueblo se sublevó. En Argentina, los piqueteros tomaron las calles, los parados, en lugar de quedarse en los bares, cortaron todas las carreteras y crearon tal caos frente al cual había que responder. ¿Y cómo se respondió? Se respondió creando Estado y se respondió haciendo lo contrario de lo que el FMI planteaba. ¿Cómo respondieron en Venezuela? Pues con Hugo Chávez. Pero en otros países donde también se había hecho lo mismo, pues también hubieron fuertes movimientos de protesta, por ejemplo, en Brasil, los que acabaron llevando a Lula a la presidencia del gobierno. Es decir, los latinoamericanos sufrieron lo mismo que se nos está haciendo a nosotros ahora, lo mismo, o sea, no podemos decir otra cosa, porque el plan es el mismo y lo han diseñado las mismas personas. Lo que conocemos como la Troika aquí ahora, en aquel caso la Troika está también la Unión Europea y está el Banco Central Europeo, en el caso latinoamericano era simplemente el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, ¿cómo podemos salir de la crisis? Pues ¿cómo podemos salir de la crisis? Pues como está saliendo Latinoamérica, haciendo lo contrario, como decía Dilma, por no citar otras personas, como decía Dilma, haciendo lo contrario de lo que está haciendo Europa. Por lo tanto, la gente tiene que tener esperanzas y de esta podemos salir. Lo que pasa que, claro, hay que exigir y hay que estar dispuesto a echarse a la calle y hay que estar dispuestos a que los parados dejen de estar parados y se pongan todos los días muy activos y se pongan todos los días a hacer lo que tengan que hacer y que cuando haya un escrache, que por cierto es un invento argentino, hasta la palabra, pues cuando haya un escrache, pues que no vayan 100, que vayan 50.000, si es una ciudad grande, y si es pequeña, 1.000. Así es como ellos resolvieron en gran parte sus problemas. Por lo tanto, imitémoslo también en eso y sepamos que se puede salir. Y acabo con una cosa. El mundo, vamos a ver, esto de aquí, porque se nos está diciendo también, parte de la solución es el crecimiento. Vamos a crecer, o sea, el crecimiento es limitado. Por lo tanto, hay que ir al reparto. El socialismo como Dios manda, es decir, como San Carlos Marx más o menos predijo, otro tipo de reparto, pero al reparto, que por cierto es una palabra que se inventó en la Revolución Mexicana, los zapatistas y los villistas. ¿Por qué hacemos la revolución? Por el reparto. Por lo tanto, crecimiento no va a haber, lo que hay que repartir es lo que hay. Y repartiendo lo que hay, como unos tienen mucho y otros no tenemos nada, pues vamos a estar todos mucho mejor y mucho más dignamente. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es, primero, que hay soluciones. Segundo, que hay gente que está trabajando por esas soluciones. Tercero, que hay países del mundo que ya han aplicado esas soluciones y por lo tanto esas soluciones son realizables. Y por lo tanto los progres, por favor, que no se me crean lo que dice el país, que dice demasiadas mentiras. Y en tercer lugar, o en cuarto, que sabemos en las fuerzas alternativas y progresistas, sabemos en los movimientos sociales, sabemos en algunas fuerzas de izquierda lo que hay que hacer para salir de la crisis.